vamos a hacerla cortita hoy y mañana o el lunes. Mañana, porque después el lunes va a estar concentrado estudiando, vamos a hacer otras cortitas también. Pues si no se nos va muy largo. Bueno, ¿cómo están para el examen? ¿Tienen muchas dudas? Con miedo, dice Mónica. Bueno. Bueno, este es el último y es el más corto de todos. Tiene pocos temas, no son tan difíciles, porque no habla mucho de trastornos, ¿sí? Es un poco más reducido eso. Sí, como es el último y hay algunos que tienen que rendirle bien sí o sí, que se puede causar algo de ansiedad. Pero, bueno, como consejo les puedo decir que eh, lo hagan lo más tranquilo posible, ¿sí? Porque si van con miedo o asustados o apremiados por el tiempo, no les va a ir bien. Así que con más tranquilidad. Hoy vamos a hablar de minusvalía, deficiencia y discapacidades. Y después vamos a hablar de reinserción social y de rehabilitación. Quería darles también trastornos neurológicos, que incluye Alzheimer y ACE, pero creo que eso lo vamos a ver cómo vamos con la clase. Pero creo que yo lo voy a dar mañana, en otra oportunidad, porque es muy extenso y se nos ve mucho en el tiempo. ¿Sí? Pero bueno, tenemos tiempo todavía para dar. Bueno, vamos a comenzar con minusvalía, deficiencia y discapacidades. Vamos a ver cuáles son las diferencias entre una discapacidad, una deficiencia, una minusvalía y qué tenemos nosotros que hacer frente a las mismas. ¿Sí? Me demoré un poco recién en el inicio porque quería hacer un video que no lo pude subir porque abro mucho programa y la computadora se me clava. Así que no lo pude, no se puede mostrar. Pero ya lo tienen que haber visto porque ha andado por todas las redes. Es un video en donde hay una mujer en una silla, en un escenario, frente a un público. Es de TED el video. Después le voy a pasar el enlace porque lo tengo en el celular. En este video, ella cuenta acerca de su discapacidad. Eh, Esta mujer tuvo una parálisis cerebral cuando nació, tuvo dos paros respiratorios, y esto le provocó como secuela que no pueda desempeñarse bien motrizmente, ¿sí? Le cuesta hablar, le cuesta caminar, ¿sí? Por eso está sentada. Y sin embargo, ella es profesora porque habla de alumnos, ¿sí? Porque ella da clase. O sea que ella pudo desempeñarse bien en la sociedad. Y es lindo ese video porque muestra cómo muchas veces la sociedad margina a estas personas y no se da cuenta de que esa marginación hace de que las personas se sientan con más incapacidad todavía, ¿sí? Pierden su autoestima. Bueno, esta es una parte de la discapacidad que vamos a ver más luego. Pero me resultó interesante el video porque habla de cómo nosotros tenemos que ver a estas personas, ¿sí? Y cómo tenemos que cambiar el paradigma de cómo los veíamos antes. Antes nosotros a las personas con alguna discapacidad les veíamos como que no podían hacer ninguna actividad, ¿sí? O como pobrecitos. Y ella dice de que ellos no son pobrecitos, no son angelitos, no son especiales, ¿sí? Bueno, después le voy a pasar el link porque está muy interesante. El video de 3 minutos dura, pero es muy lindo y nos muestra cómo realmente nosotros tenemos que ver a las personas con discapacidades. Bueno, vamos más a la teoría, minusvalía, deficiencia y discapacidad. Vamos a ver primero la diferencia. Eh, ¿Qué es una deficiencia? Una deficiencia es un problema en las funciones o un problema estructural en el cuerpo, ¿sí? O una pérdida de dichas funciones o una pérdida corporal.
Estas pueden ser temporales, por ejemplo, una fractura. Una fractura es una deficiencia temporal porque yo luego me voy a curar, ¿sí? Voy a hacer un tratamiento, me voy a poner un yeso y me voy a curar. Es una deficiencia temporal. Después están las deficiencias permanentes, ¿sí? Como por ejemplo la paraplegia, eh, o por ejemplo una persona que se encuentra, vieron los post-ACV, se recuperan una parte y otra parte quedan con secuelas que no pueden caminar, quedan en silla de ruedas. Bueno, en el ACV pueden tener secuelas temporales o secuelas permanentes. Muchos quedan postrados, quedan en silla de ruedas. Bueno, después tenemos regresivas, como por ejemplo una afonía, una afonía o difonía, uno está difónico, tiene una deficiencia para hablar, pero va a poder hablar bien. Después tenemos las estáticas como las sorderas, las inminentes y las continuas. Esos son los tipos de deficiencia. Lo que yo quiero que entiendan cuál es la diferencia entre deficiencia y discapacidad. La discapacidad es un poco más amplia, porque tiene que ver con la condición de la salud de la persona más los factores contextuales. ¿A qué nos referimos con esto? La discapacidad se compone, mejor dicho, de tres partes. Una tiene que ver con el cuerpo. O sea, hay una parte en mi cuerpo de que me impide hacer algo, ¿sí? Puede ser que me altere la estructura, como por ejemplo que me falte el brazo, ¿sí? O que me altere la función. O sea, que lo tengo el brazo, pero no tengo una parálisis braquial, ¿sí? Que lo tengo paralítico. ¿Sí? Bueno, eso es una parte de la discapacidad. O sea que la deficiencia es una parte de la discapacidad. Acá tenemos una diferencia. ¿Ven? La deficiencia es una parte de la discapacidad. La segunda parte de la discapacidad tiene que ver con la limitación de las actividades. ¿Sí? Entonces, eh, una cosa es que a mí me falte un brazo, ¿sí? Y otra cosa es que a raíz de que me falte el brazo, yo no puedo tomar una cosa, ¿sí? Entonces, el cuerpo es una parte de la discapacidad y la persona es la otra parte. Esto quiere decir de que a raíz de que tengo un problema en el organismo, ¿sí? No puedo realizar determinada cosa. Pero hay un tercer componente que es la sociedad, que es la restricción que nos pone la sociedad por no poder desempeñar nuestra tarea como lo hace el resto de las personas, vamos a decir normalmente. Bueno, mire la clasificación, pero quería decirle algo antes con respecto a esto. La sociedad siempre ha visto a las personas con discapacidades eh, y ya ha tenido términos con respecto a ellos, por ejemplo, peyorativos. Por ejemplo, el inválido, el discapacitado, ¿sí? Es más, al día de hoy todavía se sigue utilizando el término baños para discapacitados, por ejemplo. Eh, no tanto ahora como antes. Antes vos veías una persona en silla de ruedas, es un inválido, ¿sí? Ahora no, ahora capacidades diferentes, eh, ya tratan de no decirle a una persona que es inválida, ¿sí? Sino que tiene capacidades diferentes o capacidades especiales. Pero la sociedad siempre tuvo esta concepción, ¿sí? Y estos términos peyorativos que hacen que la persona se sienta más disminuida. Bueno, ¿cuál es el efecto que tiene esto en que la sociedad eh, trate así a estas personas? Bueno, que ellas se sientan restringidas a realizar algo. Y en realidad no es así, porque a lo mejor a mí me puede faltar un brazo, como el ejemplo que decía recién, pero puedo ser un excelente matemático, un excelente físico.
¿sí? Y me puedo dedicar a hacer un montón de cosas que son beneficiosas para mí y para la sociedad, y no porque me falte un brazo no lo voy a poder hacer. Pero como a la persona le falta un brazo, uno piensa que, ay, pobrecito, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro. Entonces, esa es la visión que nos tenemos también nosotros, primero como enfermeros, que somos las personas que vamos a estar al lado de ellos al principio, y luego como sociedad, ¿sí? No verla como extraños, sino como una parte más de la sociedad. En el video que yo les mencionaba al principio, ahí decía que hay que hacerles más fácil lo que ya es difícil. Hacerles más fácil lo que ya es difícil. Y con esa mentalidad, nosotros tenemos que ver a las personas que tienen discapacidades. Les voy a mencionar la clasificación que vi en el marco teórico. Un momento, la tengo acá en la pantalla. Acá está la clasificación de discapacidades. Puede ser de la conducta, de la comunicación. No, perdón, eso no. Era un cuadro. Acá está. Las discapacidades motoras. Estas pueden ser ambulatorias, semiambulatorias y ambulatorias. Las discapacidades motoras ambulatorias son las personas que, por ejemplo, eh, eh, son los rengos. ¿Bien? Tienen una discapacidad, ¿sí? En los miembros inferiores están rengos, pero pueden deambular. Son ambulatorios. Semiambulatorios son las personas aquellas que van con muletas. El ejemplo que mencionábamos recién de la fractura, ¿sí? Supóngase una fractura de rodilla. Bueno, esa persona es semiambulatoria, tiene una discapacidad motora. Y después tenés las motoras no ambulatorias. Estas personas están postradas o en silla de ruedas. Eso trata dentro de las discapacidades motoras. Después tenemos las discapacidades sensoriales. ¿Cuáles son? Las auditivas, o sea, una persona con sordera o con hipoacusia, que escuche poco. Las visuales, ¿sí? No se refiere solamente a las personas ciegas, sino a las personas que tienen una disminución en la visión, que utilizan anteojos. O táctiles. Esa es otra de discapacidad sensorial. Después tenemos discapacidades mentales, que pueden ser intelectuales o propias de la personalidad. Discapacidades del habla, como por ejemplo la tartamudez, ¿sí? Y discapacidades asociadas. Ese es el cuadro de la clasificación de las discapacidades. Bueno, a ver, ¿qué seguimos? Con los riesgos en la adultez y en la adolescencia y en la población adulta y mayor. Eh, bueno, ¿cuáles son los riesgos que tienen los jóvenes y los adultos? Bueno, los riesgos más comunes son los accidentes, ¿sí? Generalmente las personas jóvenes o adultas tienen accidentes de tránsito. ¿Sí? Y bueno, y a raíz de los accidentes de tránsito, ¿qué pasa? Eh, Ocurren fracturas, amputaciones, ¿sí? Problemas neurológicos. Esos son los riesgos a los que se enfrentan en esta edad, ¿sí? Heridas, accidentes por vehículos, lesiones por deporte, quemaduras, accidentes laborales, ¿sí? Estos son todos los riesgos que tienen los adultos y los jóvenes. Y los mayores tienen más riesgo todavía de tener discapacidades. La persona que envejece no significa de que la discapacidad sea una característica de la vejez, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien presente y saber bien la diferencia. Una persona que envejece no es una persona discapacitada, ¿sí? Sino que tiene más posibilidades de tener más discapacidades. Como por ejemplo, hipertensión arterial. Si la hipertensión arterial debido al consumo de alcohol, al tabaquismo, a la obesidad, al estrés, eso le ocasiona algún tipo de discapacidad.
por ejemplo, que sufre una ACV. El sedentarismo, el alto consumo de grasa y alcohol, el tabaquismo, la obesidad, la vida sedentaria, el estrés, todos son factores de riesgo para las discapacidades en los adultos. La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, son todos factores de riesgo para ellos. Y hay algo que ocurre en el anciano, que no ocurre generalmente con las personas jóvenes o adultas, que es que tienen miedo a molestar, ¿sí? Tienen miedo a ser atendidos por familiares o por otras personas. Entonces, ¿qué hacen? Se aíslan. Entonces, el aislamiento es una característica común de los ancianos, o que no quieren que los atiendan. Esto también, hay un cambio de humor en ellos, por eso a veces uno dice que se ponen malos. No se ponen malos. Al estar incapacitados para hacer tareas que realizaban habitualmente, hace que se comporten así. Por eso lo tenemos que saber para poder entenderlos y tratarlos. Bueno, hay una ley de discapacidad que es la ley 22.431, que es la ley que engloba los derechos de las personas con discapacidades. Por ejemplo, tienen el boleto gratuito, bueno, tienen un montón de derechos. Y han elaborado un certificado único de discapacidad. ¿Sí? El certificado de discapacidad que se otorga, acá en Córdoba se otorga del ANSES, uno lleva los estudios que corroboran la discapacidad y le otorgan un certificado. Con ese certificado, ellos, bueno, pueden eh, acceder a diferentes servicios. Eso es por ley, gratuitamente, ¿no es cierto? Bueno, eso es con respecto a discapacidad, todo eso. Minusvalía, ¿es lo mismo que discapacidad o que deficiencia? No. Porque la minusvalía tiene más no tiene que ver con los rasgos físicos eh, de la persona, ¿sí? Como por ejemplo que tenga un problema visual. No, eso es una discapacidad. La minusvalía es la situación de desventaja que surge de esta discapacidad. Yo quedo en situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad. ¿Por qué? Porque tengo una discapacidad. Entonces, esto me limita a mí para cumplir un determinado rol. Pero el hecho de que a mí me limite no significa de que no pueda realizar otras actividades, como he dicho anteriormente. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre deficiencia, discapacidad y minusvalía? La deficiencia dijimos que es cuando tenemos un problema en la estructura o en la función del organismo, ¿sí? De cualquier parte del cuerpo. Eso es una deficiencia. Una discapacidad, ¿sí? Es eso, una deficiencia, o sea, un problema en la función de alguna parte del cuerpo o algún problema que tenga en el cuerpo. Pero también tiene que ver con persona y sociedad. Cuerpo, persona y sociedad. Con persona me estoy refiriendo a que yo me voy a ver restringido en poder hacer determinada actividad. Y la sociedad es lo que decíamos nosotros recién, que la sociedad te restringe para hacer determinadas cosas. Y sigue existiendo. No es que pasaba antes y ahora no. Vos ahora vos te vas a buscar un trabajo y te hacen un examen psicofísico. Y si en el examen psicofísico encuentran algún problema, por ejemplo, algún problema en la columna o alguna disminución visual, o sea, no te toman. No te toman. Es así. O sea que sigue existiendo este problema en la sociedad. Todo eso es discapacidad. Y minusvalía es
la situación de desventaja con respecto al resto de las personas por tener una deficiencia y que no me deja cumplir un rol como yo quisiera. Pero, como dije recién, podemos cumplir otros roles. Bueno, ¿qué hacemos con estas personas que tienen estas incapacidades o estas deficiencias? Rehabilitación. ¿Qué hacemos con la rehabilitación? Disminuimos lo más que se pueda las lesiones, ¿sí? Y tratamos de aumentar las propias funciones. O sea que el paciente pueda desempeñarse lo mejor que pueda, ¿sí? con, con, lo, con, la capacidad que tiene, ¿sí? Disminuir los riesgos. Ya si esto no lo puede hacer la persona, ya tiene la discapacidad, está muy aumentada, ahí sí comenzamos con los cuidados de enfermería, que es propio de nuestro rol. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo más importante que tienen que saber con respecto a minusvalía y discapacidad. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de pasar al tema de reinserción social. Espera un momento si tienen alguna pregunta. Y si no, pasamos al otro lado. Bueno, ahí la pregunta. Entonces, ¿existe diferencia entre discapacidad y deficiencia? Sí, 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 sí. Porque la discapacidad es un poco más amplia. La deficiencia es cuando vos tenés un problema en la estructura de tu cuerpo o en la función de alguna parte de tu cuerpo. Por ejemplo, la visión disminuida, ¿sí? Que necesites anteojos. ¿Sí? Es una deficiencia en una parte de tu cuerpo, en tu ojo, y en la función de la visión. En cambio, la discapacidad es más amplia. La deficiencia es una parte de la capacidad. Luego yo dije que la discapacidad se compone de tres partes. Bueno, la primera parte es esa, la deficiencia. La primera parte de la discapacidad es la deficiencia. Yo tengo un problema en la vista. Esa es la primera parte, que tiene que ver con el cuerpo. La segunda parte de la discapacidad tiene que ver con la persona. ¿Sí? Que esto me limita a mí ver bien, ver con nitidez, ¿sí? O no ver al 100%. Y la tercera parte de la discapacidad tiene que ver con la restricción que viene de parte de la sociedad. Cuando la sociedad te coarta, ¿sí? O te discrimina, o te engloba en un círculo en el que no puedes hacer nada, ¿sí? Porque sos discapacitado. Todo eso es discapacidad. En cambio, la deficiencia se refiere solamente al problema estructural o funcional del cuerpo. Yo trabajo con personas con discapacidades. Tengo un niño que tiene 2 años y medio, es un bebé, que tiene una broncodisplasia pulmonar. O sea que depende de un respirador. Está conectado, tiene una traqueotomía y está conectado al respirador. ¿Sí? Es una persona con un alto grado de discapacidad. Y bueno, y él, por ejemplo, no podía caminar, no puede caminar, no hace ahora, pero con ayuda. Eh, Estaba prácticamente postrado en la cama. Sin embargo, bueno, ahora realiza una serie de actividades debido por la rehabilitación que tiene. Y bueno, quería dar paso a la rehabilitación con este caso, justamente. Cuando se rehabilita a un paciente, ¿sí? No solamente está el trabajo de enfermería, sino que es de un equipo completo de salud.
este niñito tiene kinesiología respiratoria, tiene kinesiología motora, ¿sí? Que se llama neurokinesiología, tiene su médica de cabecera, su fisiatra, ¿sí? Que se encarga de sus pulmones. Hay todo un equipo, tiene fonoaudiólogas, nutricionistas, todo un equipo alrededor de él que hace de que se rehabilite, ¿sí? Y gracias a ese equipo de salud, este niño ya puede hacer un montón de cosas que antes no hacía por sus discapacidades, ¿sí? Al tener, por ejemplo, una traqueotomía y estar conectado a un respirador, no podía salir a gatear, porque se le impedía la tubuladora del respirador. Esa es una discapacidad, ¿sí? Tener un problema en el organismo y no poder hacer determinadas cosas a raíz de ese problema. Esa es una discapacidad. Dice, quiere decir cuando una persona tiene una deficiencia, tiene una discapacidad, ¿va de la mano o no? Sí, a ver, la deficiencia es una parte de la discapacidad, es una parte de la discapacidad, no es todo, pero sí van de la mano, por supuesto. Intervenciones de enfermería en deficiencia y discapacidad. Bueno, las intervenciones en enfermería tienen que ver con la rehabilitación. Ahora cuando veamos reinserción social, que es el próximo tema, vamos a ver más profundamente lo que es la rehabilitación y ahí vamos a ver cuáles son las intervenciones de enfermería, ¿sí? Pero principalmente promoción y prevención, antes de la rehabilitación. Como siempre, en todo, promoción y prevención. Por ejemplo, yo les mencionaba que los factores de riesgo en el adulto, en la adolescencia y en la adultez son los accidentes de tránsito, ¿sí? ¿Qué intervención de enfermería nosotros haríamos para evitar estas discapacidades con accidentes de tránsito? Por ejemplo, promover la utilización del casco. Y acá vemos la diferencia entre promoción y prevención, ¿sí? Un cartel donde hay un casco de moto y que abajo diga use casco, ¿sí? Eso es hacer promoción. Yo estoy promocionando la utilización del casco. ¿Para qué? Para hacer prevención. ¿Y qué de prevenir? Un accidente. ¿Para qué? Para que la persona no termine discapacitada por un accidente. Que tenga un problema neurológico porque se golpeó la cabeza, que se fracture una pierna, que se fracture un brazo, que se lastime. Entonces, la promoción y la prevención, estas mínimas cosas, eh, es lo que tenemos que hacer nosotros como enfermeros, ¿sí? Como principal intervención. Y después, la rehabilitación, que también tiene su objetivo, como vamos a ver ahora con el tema de rehabilitación social, la rehabilitación como se debe hacer. Pero esa es las principales intervenciones de enfermería, promoción y prevención. Bueno, vamos a hablar de reinserción social. ¿Qué es la reinserción social? ¿Cómo debería ser este proceso? ¿Cuál es el rol de enfermería en la reinserción? ¿Y cuál es el rol de la enfermería en la rehabilitación? Son dos cosas diferentes. Bueno, vamos primero a definir qué es la reinserción social. Es incluir a las personas nuevamente a la sociedad después de haber pasado por algún inconveniente de salud. O, por ejemplo, alguna persona que haya estado internada mucho tiempo, eh, bueno, se tiene que reinsertar a la sociedad. O sea, ¿a qué? A su familia, a su trabajo, a su grupo de amigos, ¿sí? A toda su estructura que tenía antes de que le ocurriera lo que le ocurrió que le provocó algún tipo de discapacidad o de deficiencia. Bueno, esta persona tiene que regresar nuevamente a la sociedad. Y hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. Una es la autonomía de la persona, ¿sí? ¿Cómo se encuentra la persona al momento de volver a la sociedad? ¿Sí? Si se puede manejar por sí sola o no. El grado de independencia que tiene, si tiene mayor o menor independencia. ¿Y para qué? ¿Sí? El otro aspecto a tener en cuenta es la participación
tiene más que ver con todo con la comunidad que lo espera, ¿sí? Uno sale de nuevo a la sociedad con deberes y derechos, y la sociedad es la que tiene que incluirlo nuevamente, ¿sí? Tiene que reinsertarlo. O sea, una parte es uno y la otra parte es la comunidad. Y el otro aspecto a tener en cuenta son las redes sociales. Eh, por ejemplo, los círculos de religiosos o los círculos de amigos, ¿sí? Las redes en donde se eh, movía la persona antes de tener el problema que lo limitó, ¿sí? Entonces, esos tres aspectos hay que tenerlos en cuenta en la persona que se reinserta en la sociedad. Lo repetimos: la autonomía, o sea, con qué grado de independencia yo me voy a poder manejar; la comunidad, cómo la comunidad me va a recibir a mí; y las redes sociales, los grupos en los que yo tenía antes, previamente. Bueno, hay 4 principios que se deben cumplir en la reinserción social. El primero es que ninguna actuación debe ser segregante. ¿Qué es segregante? Segregante significa eh, disminuir a la persona o discriminarla, ¿sí? Bueno, ninguna de estas actitudes tiene que existir para que una persona se reinserte en la sociedad. Si uno tiene estas actitudes segregantes, estas actitudes discriminatorias, a una persona le hace más difícil a la persona que se pueda reinsertar en la sociedad. Entonces, este es un principio, el primer principio que hay que tener en cuenta: evitar las situaciones segregantes. El segundo tiene que ver, dice que la intervención no debe ser total y exclusivamente dirigida al colectivo que padece dificultad. Claro, porque no tenemos que fijarnos solamente en la persona que vuelve a la sociedad, sino que tenemos que ver en cómo lo recibe esa sociedad. Entonces cualquier política de salud, política de Estado, cualquier política que yo vaya a adoptar, no tiene que estar apuntada solamente a la persona, a pensar, bueno, a esta persona le vamos a dar esto, a esta persona le vamos a ayudar con esto, a esta persona le vamos a poner esto otro. No, también tiene que ver cómo la sociedad y el entorno va a recibir a esa persona. Entonces, mis políticas también tienen que estar destinadas a la sociedad. El otro principio dice que el programa debe estar circunscrito en un territorio. Es decir, que vamos a insertar a la persona en el barrio, en el trabajo, ¿sí? En la familia. Cuando vamos a hacer un trabajo de reinserción social, debemos pensar en todos los aspectos, ¿sí? Barrio, trabajo, cómo va a ser su trabajo ahora, si tiene un grado de discapacidad, cómo vamos a ayudarlo para que pueda reinsertarse en el trabajo; lo mismo en la escuela, en la actividad que desarrolle. Y por último, el otro principio es participación de la comunidad, porque esto es una sociabilización. Tiene que ver con el punto número 2, en el que mencionábamos que la sociedad es la que tiene que recibir a la persona, ¿sí? No es que la persona está sola. Bueno, ¿y en dónde está parado el enfermero en todo esto? ¿Qué hacemos nosotros eh, en el punto este de la reinserción social? Bueno, nosotros no insertamos a nadie en la sociedad. Nosotros no insertamos a nadie en la sociedad. El que se inserta en la sociedad es la persona. Y lo que nosotros hacemos en los últimos casos es ayudar a que esa persona se inserte en la sociedad. O sea, lo ayudamos favoreciendo el crecimiento personal de la misma y modificando su realidad. Es la persona la que tiene que reinsertarse. Nosotros como enfermeros vamos a apoyarlo para que puedan lograrlo. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? El rol de la enfermería en la rehabilitación y en la inserción. Bueno, el principal es la rehabilitación, que es lo que yo le mencionaba antes, que vamos a ver con más detenimiento ahora. La rehabilitación no la hace una sola persona, no la hace el enfermero solamente.
La rehabilitación hace un grupo de profesionales. Como le mencionaba en el caso del niño de recién, lo rehabilita el kinesiólogo respiratorio, ¿sí? Porque tiene problemas respiratorios, está con una traqueotomía, con un respirador. El neurokinesiólogo, que trabaja con la parte neurológica, que lo ayuda a caminar, o utilizar todas las actividades de su cuerpo. La fonoaudióloga, que nos ayuda a comer, a hablar. La médica, que se encarga de la parte clínica. Los fisiatras, que se encargan de sus pulmones. O sea, hay un grupo grande de personas que se dedican a rehabilitar a ese mismo. Y rehabilitar significa disminuir lo más que se pueda eh, las incapacidades de la persona, ¿sí? Y aprovechar o explotar, por decirlo así, las capacidades que tiene. Eso es rehabilitar. Entonces nosotros vamos a hacer una rehabilitación que es un proceso activo y que no tiene tanto que ver con el cuidado de mantenimiento, ¿sí? No tiene mucho que ver con el cuidado, sino que tiene que ver con ayudar a que la persona se cuide, que la persona tenga un papel preponderante en su cuidado. Porque si no, esto no es reinserción social, esto es cuidado de enfermería, esto es cumplir con el rol que tenemos nosotros, que es el principal, el de cuidados. Acá, en la reinserción social, lo que nosotros hacemos es que la persona se pueda rehabilitar, ¿sí? Y la rehabilitación es un proceso, no es que se va a rehabilitar de un día para el otro. Es un proceso de adaptación. De a poco, la persona va a poder ir logrando lo que no podía lograr desde un principio, ¿sí? Esto es paulatino. Obviamente estamos hablando de las incapacidades que no son permanentes, ¿no? Una incapacidad que sea permanente ya requiere otro tipo de cuidados y otro tipo de rehabilitación, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está postrada, ¿sí? Y nuestro objetivo de rehabilitación no va a ser que la persona vuelva a caminar, porque está postrada por un X problema, ¿sí? Nuestra rehabilitación va a ser, por ejemplo, que sus músculos no se atrofien, ¿sí? Los movimientos, le vamos a cuidar la piel, ¿sí? Ya es otro tipo de cuidado. Por eso, anteriormente decía de que tiene mucho que ver con eh, el grado de discapacidad que tenga la persona, ¿sí? El grado de discapacidad depende del grado de discapacidad, la actividad que vamos a realizar nosotros después. Bueno, y por último, para cerrar esto de discapacidad y de reinserción social, eh, volvemos a lo que dijimos al principio, que tiene que ver con la sociedad. La sociedad en general es la que tiene que no ayudar a estas personas, porque eso no es que necesiten ayuda, sino que tenemos que verlas como personas personas que son diferentes, ¿sí? Que si bien no pueden realizar alguna actividad por algún impedimento, ¿sí? Eso no significa de que no puedan realizar otro tipo de actividades. ¿Y por qué insisto con esto? Porque nosotros, cuando se nos presente la oportunidad, o quizás ya algunas personas están haciendo, porque hay muchos compañeros de ustedes que trabajan con pacientes domiciliarios, por ejemplo, ¿sí? Con algún tipo de discapacidad o pacientes ancianos, ¿sí? Bueno, y es importante que comencemos a verlos a ellos de esta manera, con esta óptica. Porque en base a esto, por eso es importante por eso lo menciono tanto, porque en base a que entendamos esto, de que tienen que explotarse otras habilidades que no tienen,
En base a esto, nosotros vamos a lograr cumplir con nuestro rol de enfermería, que es que la persona se rehabilite. Y en el caso en el que no se pueda rehabilitar, así será lo más fácil posible. ¿Sí? En el video este que le decía al principio, la mujer te decía, hacer fácil lo que ya es difícil. Y bueno, con ese concepto quiero que se vaya. Que tenemos que siempre ver a la persona que tiene una discapacidad como una persona que puede realizar otras cosas. Si tiene una discapacidad, no va a poder realizar tal cosa, pero sí puede hacer otras cosas. Con esa visión, nosotros vamos a poder ayudar a que una persona se recupere, si es un caso recuperar. Bueno, esto es todo con respecto a minusvalía, deficiencias y discapacidades y reinserción social. Si tienen alguna pregunta, si no, quería comentarles de que podemos hacer una próxima clase en la que veamos cosas que no se dieron, como por ejemplo neurológicos, que lo íbamos a ver hoy, que es ACV y, y Alzheimer. Si quieren, esa clase le podemos dar mañana o el lunes, o mañana, porque el lunes ya se va muy, muy cerca y quiero que estudien para el examen. Después se comunica con nosotros, con la franja morada, y si tenemos que hacer otra clase, la hacemos. No la doy ahora porque es muy extensa. Eh, eh, Alzheimer es muy largo, hace es muy largo, y se me va muy largo el tiempo. No puedo quedarme más tiempo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, mañana dice que, bueno, ya vamos a ver. Dice, ACV es lo mismo que demencia senil. ¿Por qué dice que es un tipo de demencia? No. El ACV es un accidente cerebrovascular. Las demencias son otra cosa. No, uno no tiene una demencia por tener una ACV. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, ya vamos a organizar otra clase no, perdón, Alzheimer me dice. ¿ACV lo mismo que Alzheimer? No. No entiendo tu pregunta. Mañana vamos a hablar de los dos temas entonces. Ya vamos a establecer el horario. Bueno, le deseo un fin de semana. Que anden bien. Chao.